La escóbula de la brújula. Precisamente lo que hemos estado hablando y que ha estado comentando nuestro invitado Manuel es precisamente que es que había que expresar y proyectar esa idea de nobleza desde dentro hacia afuera, y esa idea de austeridad, de representación, de respeto. Claro, tú pones, imagínate, ahí donde entra mucho lo que es la vestimenta, puesto que había que salir en la foto. Y si hay que salir en la foto, ¿qué era la foto de aquel tiempo? La pintura, ni más ni menos, y había que posar, y posar con una dignidad, con las mejores galas, con los mejores paños que daban a entender tu poder adquisitivo, incluso un alto rango que, bueno, pues puede ser realmente, ya en esos 2 siglos, estamos hablando del siglo XVI y XVII, vemos una evolución bastante curiosa, porque, claro, lógicamente, si tú pones a un montón de individuos en un patio todos desnudos, no los diferencias en absoluto. No los diferencias en absoluto. Por eso había que aparentar esa distinción, ese nivel, ese rango, etcétera. Es lo que decía Manuel precisamente cuando iban hasta cubiertos con la cara, ¿no? Lo que eran esos logos, ¿no? Además que me ha dado un poco la idea, porque precisamente el diseño gráfico, la señalética, todo lo que es el diseño gráfico de los logotipos, como decías tú Manuel, empieza ahí. Quiero decir que ahí estamos viendo cómo nos distinguimos de los demás mediante colores, formas, que sea inmediatamente reconocible de un solo vistazo. No puede dar lugar a duda. Entonces, en lo relativo al vestido, ¿qué hacemos? Por ejemplo, a mí siempre me ha llamado la atención la utilización del negro. Una cosa como el negro, que era sinónimo de luto, de respeto, incluso de sagrado, ¿eh? Lo sagrado es negro. Incluso en nuestra propia iglesia, ¿no? Las sotanas, todo esto, era como que esa idea de respeto, de fíjate en mí, incluso lo que es el luto cuando fallece una persona, pues es lo que le pasó, por ejemplo, en los tiempos de Carlos I, cuando viene a España en 1517 y es representante de ese imperio. Vale, pues muere su mujer, Isabel de Portugal. Él antes tiene unos tipos de vestimenta que por toda la corte, porque claro, todos los individuos intentaban imitar al rey. Por lo tanto, lo que hacía el rey se desprendía en todo lo que es la pirámide esa que decíamos antes, ¿no? Entonces, a raíz de esa muerte de su esposa, entra en una profunda depresión, en esa seriedad, y viste de luto. Entonces, le tenemos de las dos maneras. Tenemos al rey Carlos I vestido absolutamente de negro, con esa boina que da la idea también política y religiosa de lo que es la contrarreforma. Entonces, curiosamente, el negro también es utilizado por los reformistas luteranos, con lo cual no había forma de distinguirlos, salvo, por ejemplo, en esos momentos tumultuosos de las batallas que dividen a toda Europa entre protestantes y católicos, en la batalla esta de la matanza de San Bartolomé, que en ese 24 de agosto de 1572 todos los protestantes hugonotes que iban vestidos de negro fueron masacrados. Es impresionante cómo todo esto, de esta forma, con ese vestido negro que adoptan los dos bandos, es curioso como, bueno, y paradójico a la vez. Todos tenemos en la cabeza, con la vestimenta del hidalgo, al caballero de la mano en el pecho, con su cuello de lechuguilla, que esto es muy característico de esta época, puesto que con el tiempo en estos 2 siglos va creciendo y se va convirtiendo en algo absolutamente, veréis, como muy importante dentro del vestido. Es decir, el cuello que también Velázquez nos lo muestra de una manera fenomenal, ¿sirve para qué? Para separar la cabeza del cuerpo, para darle como un realce a la mirada, para casi como poner en bandeja la cabeza y proyectártela para que tú veas el rango, lo que te quiere decir con la mirada. Uh-huh. Esta persona, ¿no? O sea, resaltaba todo lo que eran todas las facciones, ¿no? Uh-huh. En este caso. Precisamente, imaginaos, y seguramente estaréis viendo Facebook, que estaréis viendo YouTube, que estaremos poniendo imágenes, esa mano en el pecho con esos puños, ese cuello de lechuguilla, lo que hemos dicho, que enmarcaba. En las mujeres que teníamos, el efecto contrario, teníamos lo que es la gorguera, que subía hasta arriba,
y, bueno, se les acercaba un poco y se les ceñía mucho la cintura, pero es que le ponían unas cosas criminales como una especie de cartones o de placas forrados de cuero para disimular el pecho. Estaba mal visto tener un pecho abultado, con lo cual era, bueno, pues concretamente... Todo lo contrario ahora, lo sabemos, por ejemplo, un cuadro que está en el Museo del Prado, de Antonio Moro, por María de Austria, que vemos con su gorguera y al final con esa lechuguilla que apenas te deja... Bueno, pues esto a los hombres los hacía llevar el pelo corto. Llevar el pelo corto, ¿por qué? Porque no podías dejarte melena si tenías un cuello que se proyectaba por detrás de la nuca. Y luego, acordaros... los retratos o representaciones de Cervantes que nos han llegado hasta ahora con esa barba picuda que luego deja de utilizarse y es bastante bueno, pues representativo de esta forma de vestir. Bueno, pues entramos en esta historia del negro, pero previamente tenemos, no sé si recordáis los trajes de Enrique VIII, pues lo que se hace es, por una parte, anular un poco la feminidad con esto que yo os acabo de decir, pero la hombría con la realeza, con la nobleza, lo que se hace es todo lo contrario. Los sastres lo que hacen son estos jubones que son en forma de V con hombreras, tienen un ropón, una serie de calzones que le llamaban los gregüescos, con unos cortes que le llamaban los acuchillados. Todo esto servía para que el personaje posara con toda su hidalguía, proyectando su mirada, incluso hasta utilizaban por primera vez lo que hacen los fotógrafos hoy, poner el punto de vista de la cámara abajo para enaltecer, ensalzar, ¿no? Ensalzar, y la se figura ponían y el como porte. muy dignos. Y aquí os quiero contar que una cosa que me ha llamado la atención, pues poner un punto gracioso, que es la invención en el siglo XVI de la bragueta. La bragueta es un abultamiento relleno de entretelas, que todos habéis visto en los retratos de la nobleza de aquel entonces, profusamente decorada y que, claro, tenían al individuo varón, pues lo hacían deambular por las cortes continuamente en estado de erección. No sé si lo habéis visto. Estaban bien dotados. Bien dotados, porque esa era la hombría, es decir, hombres absolutamente anchos, todo muy bien pertrechado. ¿Y esto, pues, dónde nos va a llevar a parar? Pues también hay una evolución que os quiero poner de la propia gorguera, que es esa especie de cuello plegado. Y hay una definición que me ha hecho mucha gracia del cuello de lechuguilla que le llaman colabanillos, que es cuando se pliega ese cuello tan característico que llegó a tener unos tamaños descomunales, ¿eh? Parecían al final parapentes, era... Vamos, que de una mesa camilla y encima la cabeza. Pero, a ver, muy cómodo no tenía que ser, ¿eh? Es decir, según el cuello de lechuguilla con abanillos, en su definición, es un adorno de lienzo afollado que se forma en los cuellos alechugados. También se deriva del término abanico, y esta palabra pues viene de ábano, que en su término, que luego se le añadía lo que es el propio diminutivo, ¿no? Entonces, quería comentaros también todo lo que nos ha llegado hasta ahora. Si habéis visto la película de Alatriste, y si estáis viendo también las imágenes que os he comentado, tanto de Facebook como YouTube, hoy tenemos algo que nos ha llegado, que es la forma de vestir del hidalgo, como os he comentado, todo de negro, con ese cuello, que es la tuna. ¿Quién no ha visto una tuna? Lo que es, o estudiantina, pues la estudiantina que llevaba, pues lo que es la capa o ferreruelo, que se llevaba al estilo medieval, solamente cubriendo un hombro. Era curiosísimo, sí. ¿No? Y corta, normalmente. Y corta. Luego había una serie de componentes, que también lo vemos en esta especie de proyección que ha habido hasta ahora, que es el herreruelo. Yo lo he visto escrito de las dos formas, lo que es esa capa fina que se llamaba herreruelo o ferreruelo, ¿no? Que se llenaba como de escudos y de emblemas. Luego, lo que hemos comentado antes, el jubón bien ajustado, y lo que... Bueno, en los libros de Alatriste he visto yo muchas veces que es el coleto. El coleto que viene que está hecho de piel, que sirve pues para concretamente pues para guardarte el pecho del frío, etcétera, con sus cintas. Otra cosa que viene muy a lo que es el mundo contemporáneo son los borceguíes. Los borceguíes son los calientapiernas de hoy. Es decir,
Los calentadores, esto es una especie de paño, de pieza de paño que se subía hasta la rodilla, y estamos hablando de que de los culot cortos estos y acuchillados se pasa a la invención del pantalón. Esto lo inventan en una obra de teatro más o menos en el siglo XVI, cuando empiezan los actores a dejar de llevar esos pantalones abombados. Sí, tipo calzones, sí. Exactamente, es unos calzones que llegan hasta la rodilla y a continuación unas medias, lo que es el tagalí, la bandolera. A mí lo que me llama la atención concretamente es cómo pasa en los tiempos de Felipe IV, cuando ya pues esa especie de recesión económica europea, Francia nos toma la delantera, y el Felipe IV lo que hace es una ordenanza en 1623, un decreto en el que se dice que todos estos encajes que venían de Venecia, que eran carísimos, todos estos ornamentos profusos en la ropa, dice que había que sustituir los cuellos de lechuguilla por la golilla sobre valona. ¿Esto qué es? Esto parece que es como algo como muy... la golilla no es ni más ni menos que es una pieza de cartón que es alzacuello, lo veis en los cuadros de Velázquez, en los retratos de Felipe IV, en las meninas. Es una especie de alzacuello sobre la que se ponía esta especie de gola con encaje. Efectivamente. Y bueno, pues más que este tipo de cosas, es esa especie de transición. Luego veremos como los hijos ya de Felipe II, Felipe III ya empieza a vestir un poco más colorista, y ese luto se va levantando y esa seriedad, cosa que, bueno, es un poco como el precedente que tiene la idea del Lazarillo de Tormes. Es decir, no hay para comer en la cuestión del hidalgo que aparece en la novela, pero sí hay esa sensación de hidalguía, de nobleza, de que en mí se puede confiar, y eso por encima de todo. Bueno, ten en cuenta que en aquella época había que diferenciar a las clases sociales. El que era hidalgo, el que era noble, no solo se diferenciaba por su forma de comportarse, que tenía que tener esa nobleza en los valores, sino también la forma de vestir y la forma de comer. Entonces, eso era como una especie de límite indiscutible para distinguir a lo que era un villano, lo que era un pechero, de lo que era un hidalgo. Y la ropa es como la tarjeta de visita que tienes cuando te enfrentas a una reunión social. El vestir bien te daba ya clase. De ahí también que hubiera muchas falsificaciones de gente que intentaba vestir bien y luego no lo era, ¿no? Pero es verdad que la vestimenta, igual que la comida, marcaba claramente esas diferencias sociales. Uh-huh. Hombre, lo que es curioso dentro de ese cambio, ¿no? De lo que era la golilla, ese cuello que tú has dicho reforzado, a mí me recuerda, bueno, pues a la época de los años 70-80, cuando todo el mundo se levantaba el cuello de la chaqueta, claro, y se iba a la discoteca. Pues es 3/4 de lo mismo. Pero en realidad lo que sirve es para realzar tu cara, es decir, es como una especie de marco. Sí, sí. Y luego la cuestión de las costumbres, es decir, ahí se vestía impecablemente, pero es que no había costumbre de lavarse. Es decir, se decía que el agua caliente penetraba por los poros de la piel y podría causar infecciones. Las mujeres no se lavaban sus partes íntimas porque decían que podían quedarse infértiles. Es impresionante. Es decir, ahí entra de lleno el uso de los perfumes, pero vamos, exageradamente, ¿no? Nada, aquí es cuando pega también esa frase de la verbena de la paloma: hoy las ciencias adelantan, que es una barbaridad.